Hoy veremos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muy bien, acá tenemos dos triángulos. Estos pequeños cuadrados significan ángulos de 90 grados, lo cual confirma que son triángulos rectángulos. Muy bien, identificaremos acá el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa realizando las siguientes abreviaciones. H será la hipotenusa, CO cateto opuesto, CA cateto adyacente. Acá tenemos una pequeña nota. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda A. Muy bien. Acá tenemos un triángulo donde el ángulo es el ángulo alfa. Bien, identificamos o nos preguntamos cuál es el cateto opuesto. Bien, lo que se encuentra frente al ángulo se encuentra el cateto opuesto. Al lado del ángulo se encuentra el cateto adyacente. Al frente del ángulo de 90 grados de este pequeño cuadrado se encuentra la hipotenusa. Es la forma de identificar el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Cuando el ángulo se encuentra en la parte superior, el cateto opuesto será al frente, cateto opuesto. Lo que está al lado del ángulo será el cateto adyacente y al frente del ángulo de 90 grados de este pequeño cuadrado se encuentra la hipotenusa. Muy bien, hallaremos las 6 funciones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo tomando en cuenta el ángulo alfa. Muy bien, entonces, la primera función, pero antes las funciones trigonométricas son relaciones matemáticas ya establecidas. Muy bien, la primera función será la función seno del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda función es coseno del ángulo alfa, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera función directa será tangente del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, son las tres funciones directas. Identificamos seguidamente las funciones inversas. Las funciones inversas son tres. Bien, la primera función inversa. La inversa de seno será igual a cosecante del ángulo alfa. Inversa, invertimos, hipotenusa la parte superior y cateto opuesto la parte inferior. La inversa de coseno es secante del ángulo alfa. Inversa, invertimos, hipotenusa la parte superior y cateto adyacente la parte inferior. Muy bien. La inversa de tangente es cotangente del ángulo alfa. Invertimos, cateto adyacente la parte superior y cateto opuesto la parte inferior. Muy bien. Esas son las 6 funciones, las funciones directas y las funciones inversas. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo planteado que calcularemos las 6 funciones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo. Muy bien. Realizamos las siguientes consideraciones o primeramente identificamos cuál es el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente. Muy bien. Bueno, tomamos en cuenta un solo ángulo, el ángulo alfa. El ángulo beta no lo tomamos en cuenta para evitar confusiones, lo borramos. Muy bien. Este es el ángulo alfa. Al frente del ángulo alfa se encuentra el cateto opuesto. Al lado del ángulo se encuentra el cateto adyacente. Y al frente del ángulo de 90 grados de este pequeño cuadrado se encuentra la hipotenusa. Muy bien. Hacemos lo siguiente, identificamos a los lados con letras minúsculas. En este cateto lo llamamos la letra A, este lado B y la hipotenusa con la letra C. Muy bien. Para resolver o para hallar las 6 funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, se debe conocer
el valor de los catetos y la hipotenusa. En este caso conocemos el cateto opuesto que vale 5, el cateto adyacente 12 y no se conoce la hipotenusa C. Entonces calculamos el valor de la hipotenusa C. Escribimos entonces cálculo de C, de la hipotenusa C. Muy bien, se aplicará el teorema de Pitágoras. Aplicaremos el teorema de Pitágoras. Bien, en anteriores videos ya vimos el análisis del teorema de Pitágoras, pero recordaremos en forma general. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? Indica lo siguiente: la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. El teorema de Pitágoras. Muy bien. Se conoce el valor de A, que vale 5, el valor de B, que vale 12, lo que no se conoce, el valor de C. Muy bien, reemplazando valores, C cuadrado es igual a elevado al cuadrado, A equivale a 5, 5 elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, 12 elevado al cuadrado. Me queda lo siguiente: C cuadrado es igual 5 al cuadrado, 5 por 5 será 25, más 12 al cuadrado, 12 por 12 será 144. Bien, si hacemos la suma, me queda C cuadrado es igual 25 más 144 será igual a 169. Muy bien. Bien, para eliminar el cuadrado, multiplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y aplicamos lo siguiente. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda A. Entonces, el índice es 2. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda C. La raíz cuadrada de 169 será igual a 13. Muy bien, entonces el valor de C es igual a 13. Por lo tanto, C, la hipotenusa C es igual a 13. Muy bien, ya conocemos el valor de los catetos y la hipotenusa. Calculamos o hallamos las 6 funciones trigonométricas. Bien, calcularemos primeramente las funciones directas. Cálculo de las funciones directas. Y luego escribimos las funciones inversas. Las funciones inversas. Muy bien. Primeramente funciones directas y luego funciones inversas. Bien, la primera función directa es el ángulo, tomando en cuenta el ángulo alfa, seno del ángulo alfa. ¿Qué es igual? Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. 5 sobre 13avos. 5 sobre 13avos. La siguiente función directa es coseno del ángulo alfa. ¿A qué es igual coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Será 12 sobre 13. 12 sobre 13avos. La tercera función directa será tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 5 sobre 12avos. 5 sobre 12avos. Muy bien, son las 3 funciones directas. Ahora calculamos las 3 funciones inversas. Inversas, entonces, será lo siguiente. La primera función inversa. La inversa de seno es seno alfa, será cosecante del ángulo alfa. Inversa, invertimos, damos la vuelta, será 13 la parte superior y 5 la parte inferior. Será 13 sobre 5. Bien, la inversa de coseno es secante del ángulo alfa. Inversa, invertimos, será 13 sobre 12avos. 13 sobre 12avos. Y finalmente,
La inversa de tangente es cotangente del ángulo alfa. Cotangente, como es inversa, invertimos 12 sobre 5. Serán las 6 funciones trigonométricas del triángulo rectángulo planteado.